Y para profundizar esta información estamos esta mañana con Samuel Montaño. Él es experto y analista en Defesta. Bienvenido, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Sobre lo que veía, ¿qué significa el procesamiento de un jefe militar como el general Alfredo Cuéllar en la justicia ordinaria por dirigir operaciones de seguridad del Estado en Huayllani, en Cochabamba? Bueno, en realidad es una arbitrariedad, una imprudencia que comete la justicia boliviana porque el general es en realidad un servidor público, es un hombre bajo uniforme. Por tanto, en una primera instancia corresponde de que de este caso se haga cargo la justicia militar, que tiene que evaluar un sumario sobre lo que ha sucedido y dependiendo de las consecuencias de este sumario es la justicia militar que indica qué justicia o en qué forma tiene que ser juzgado o evaluado el general. Por tanto, si vamos a pisotear la justicia militar, porque esto no es una decisión tanto en sí de la justicia, no es una decisión ni siquiera del gobierno, porque el gobierno sabe que tiene que manejar con pinzas a Fuerzas Armadas y Policía. ¿De quién es la decisión entonces? La decisión a mí me parece que viene más del expresidente Evo Morales y Álvaro García Linera, porque el general Cuéllar es uno de los que, por las circunstancias que estaba viviendo nuestro país, necesariamente habría obligado a salir, a abordar el avión mexicano tanto al expresidente Evo Morales como a Álvaro García Linera. Entonces es una represalia personal que se está tomando, porque vean ustedes que se están estrellando contra el general Cuéllar por los sucesos en Cochabamba, en Zacapa, en Huayllani. No se está diciendo nada sobre, por ejemplo, los generales o militares que pudieron haber participado en las operaciones aquí en Sencata. ¿Por qué en Zacapa? ¿Por qué en Cochabamba? Porque el Chapare es la parte neurálgica para el MAS. Es la parte más neurálgica. Yo le aseguro, tanto al expresidente como al vicepresidente Linera les importa muy poco las bajas que hayan habido los muertos en Zacapa. Lo que les importa es tomar represalias contra aquellas personas que supuestamente los pusieron en fuga. Y lo que ha hecho el general Cuéllar, como la mayor parte de los efectivos militares o policiales, es brindarle una seguridad a la ciudad de Cochabamba, porque la convulsión que se estaba dando, aquella masa que se aproximaba a la ciudad de Cochabamba para enfrentarse en gran parte a los citadinos de la ciudad, no estaban yendo a paso lento, no estaban yendo abrazados, no estaban yendo a ofrecer caramelos. Era una masa enardecida, donde llegó un momento no funcionaban ni los gases, ni los balines, ni nada por el estilo. Entonces, lamentablemente no lo justifico, pero lamentablemente han tenido que los militares que disparar y aquí hay que hacer una evaluación. Se hace en el mundo se presentan este tipo de situaciones y la pregunta no es solamente juzgar a militares y policías, que en algunos momentos sí hay que reconocerlo, hay algunos gatillos alegres, hay algunos excesos de policías que a veces en grupo golpean a alguien, es cierto, pero hay también la oportunidad que cuando usted tiene una masa enardecida, una masa furiosa que no sabe que no la va a poder frenar, algo tiene que hacer. Si usted va a juzgar a los militares y policías, también tiene que juzgar, como ya se está dando en varias partes del mundo, decir, ¿por qué solamente policías y militares? ¿Quiénes son los que han provocado esto? ¿Quiénes han empujado esa masa? ¿Quiénes han empujado a esas personas? Señor Montaño, buenos días. Gabriela Oviedo lo saluda y quería preguntarle institucionalmente para las Fuerzas Armadas, ¿qué significa este hecho? Gracias. Este hecho para las Fuerzas Armadas obviamente ha causado un cisma dentro de las Fuerzas Armadas, un malestar y además es un campanazo. Es un campanazo porque, miren, los problemas en nuestro país van a empezar el próximo año. Van a ser de índole, va a afectar mucho a la economía. Y este es un pueblo al que Naciones Unidas no reconoce esta posición que hemos tomado de un país pacifista, porque somos un país con el mayor índice de guerras internacionales, golpes de Estado y convulsiones internas. ¿Quién no tiene dinamita acá? Estudiantes, obreros, fabriles, mineros, todo el que marcha, todo el que votea tiene cartuchos de dinamita y vamos a tener convulsiones el próximo año. Y nada raro que las convulsiones no puedan ser frenadas por el gobierno y sí o sí van a acudir a militares y policías, como siempre ha sucedido en todos los gobiernos. Y esta vez las Fuerzas Armadas, como la policía, tienen que tomar sus previsiones y hacer yo le llamaría una resistencia, porque no puede ser que cada gobierno utilice a su antojo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Cuando las Fuerzas Armadas cumplen las órdenes de arriba y llegado el momento, la verdad, después los desprecian a los militares. Mire, en el caso del pasado año, las Fuerzas Armadas no han actuado por cuenta propia.
Había, por ejemplo, acá en La Paz una instancia ciudadana que exigía, que reclamaba, que suplicaba la intervención militar ante esas órdenes que venían desde Chapare, que venían del anterior gobierno, de crear una convulsión, de saquear ciudades, de saquear mercados, de atacar zonas, domicilios de periodistas que fueron quemados, etcétera, etcétera. Entonces, en alguna medida las Fuerzas Armadas no han actuado por cuenta propia. Había un gobierno de Yanine Áñez que necesariamente tuvo que dar una orden, porque las Fuerzas Armadas por sí solas no han salido. Además, aquí esto sirve para entender la situación que ha vivido el general Calimán. Ha habido lamentablemente alguna persona que se ha desubicado y le inicia un proceso por el supuesto de que el general Calimán no había salido en forma oportuna para frenar los actos de violencia, sobre todo en la ciudad de La Paz, que originó la quema de los buses, quema de domicilios, etcétera, etcétera, y se le estaba iniciando un proceso por no haber actuado oportunamente. Porque según el que le había iniciado el proceso, decían que la Constitución Política del Estado señala que si la policía es sobrepasada, las Fuerzas Armadas tienen que intervenir, pero lo que no dice la Constitución Política del Estado es que las Fuerzas Armadas no pueden salir por cuenta propia. No había presidente, ni vicepresidente que fugaron, no había senadores, no había diputados, no había Ministerio de Defensa. Por tanto, el general Calimán no podía salir, y con el antecedente que en Sucre teníamos 3 generales que estaban presos casi 10 años por haber obedecido órdenes verbales de Sánchez Lozada en octubre de 2003. Entonces, el general Calimán sabía, bajo su mando, que si salía iban a haber consecuencias, y sobre esas consecuencias él iba a pagar. Si no salía, también le iban a hacer problemas, estaba entre la espada y la pared. Él necesitaba una orden de arriba, y esa orden vino con el gobierno de Yanine Áñez. Lo mismo sucedió en el actual caso. Los militares han actuado bajo una orden presidencial necesaria, que han tenido que salir y usar la fuerza lamentable. Pero algo se tenía que hacer para frenar esa masa, que si llegaba a la ciudad de Cochabamba, las consecuencias hubiesen sido trágicas. Gracias, Samuel Montaño, por su análisis y por estar con nosotros esta mañana. A ustedes por la oportunidad. Buenos días. Muchas gracias. Tenemos más para usted aquí en la revista.